Hola hermanitos, ¿cómo están? Shalom, la paz del Señor sea sobre ustedes. Hoy vamos a ver una historia que desde niño nos han contado. Y es una historia que está en la Biblia, o sea, es bíblico. Una vez dice un pez enorme, tal vez sería una ballena, no sé, no dice el nombre, que se tragó entero a una persona. Ese era Jonás. Y permaneció en el estómago de este animal, dice la palabra, durante 3 días. No me imagino cómo habrá sido eso, pero lindo seguro que no, ¿sí? Todo en oscuridad absoluta, ¿sí? Sin comer, sin beber, en fin, agradable seguro que no fue. Pero no nos vamos a detener en esto, ¿sí? No nos vamos a detener en detalle de esto, de cómo pasó, ¿sí? Pero sí vamos a profundizar en por qué Dios obró de esa manera. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Qué pasó en el estómago de ese animal? ¿Sí? Jonás llegó a entender la situación por la que tuvo que pasar alguna vez. ¿Habrá entendido? Sí, entendió, pero ya muy al final. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive a presentarles las misericordias y perdón de Dios? Cualquiera de nosotros, hermanos, si Dios viene y te dice, tenés que ir a tal ciudad y decirles que no pequen más, que la misericordia del Señor los va a alcanzar, que los va a perdonar, pero vamos corriendo, semejante noticia, ¿no es cierto? Y sin embargo, este muchacho se negó, ¿sí? Se negó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué con semejante mensaje se negó a ir a darlo, no? Dice, porque Nínive era parte de Asiria. Y recuerden que los asirios por muchos años atropellaron, saquearon y llevaron cautivos a Israel y a Judá. Por eso Jonás encontró difícil aceptar el hecho de que Dios daría misericordia, sería misericordioso con Nínive cuando sus habitantes merecían un severo juicio, según él, ¿no es cierto? Fue el único profeta enviado a predicar entre los gentiles y se le encomendó llevar un mensaje de arrepentimiento y de misericordia. Jonás no deseaba la salvación de Nínive, no, al contrario. Por eso, su desobediencia. Y pensaba que si Dios los perdonaba, se volverían otra vez contra Judá y contra Israel. Y aquí se deja asomar levemente una falla en la fe de Jonás. Hermanos, en este libro Dios pone de manifiesto que Él ama a todos los pueblos y desea ofrecerles misericordia y si se arrepienten. Declaración que hizo el Señor en el pacto abrámico, fíjese, hace tantos años, en Génesis 12:3, aquel que lo quiere buscar. Israel se convirtió en un pueblo muy exclusivista y nacionalista. Era como egoísta ya, y rehusó en cierta manera cumplir esa misión. De ahí que Jonás estaba embuido, lleno de estos mismos sentimientos egoístas. Dios mostró este amor a Jonás cuando contesta las oraciones de los tripulantes gentiles. Los tripulantes del barco que iba Jonás eran gentiles. Y respondió también el Señor al arrepentimiento de Nínive. Jonás vio todo eso. También le mostró a Jonás que su presencia y su poder no estaban confinados a Palestina solamente, sino a todo el universo. Pasa que no quería este muchacho compartir lo que Dios les había dado, ¿sí? Esta historia dice mucho acerca del corazón de Dios y la misión del pueblo escogido.
Dios desea mostrar su misericordia y extender su perdón a todos los pueblos de la tierra. Ese ministerio de reconciliación se lo encargó a la iglesia. Allí en 2 Corintios capítulo 5, 18 y 19 lo puede ver. Así como Israel fue comisionado para revelar a Dios al mundo, la iglesia lo ha sido para predicar el evangelio a todo el mundo. Mateo 28, ¿recuerda? Capítulo 28, versos 18 al 20. Y ahora sí, vamos al libro de Jonás, capítulo 1, versos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: vino palabra de Yahweh a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque se ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsis. Fíjense, quería huir de la presencia del Señor. Evidentemente no tenía muy clara la cosa todavía, ¿no? Y descendió a Jope, dice la palabra, y halló una nave que partía justo hacia Tarsis. Así que pagó su pasaje, entró en la barca para irse con ellos a Tarsis. Lejos, según él, lejos de la presencia de Dios. Qué ilusión, ¿no? Único de los profetas que se subió a un barco para huir de la presencia del Señor. Normalmente las personas tratan de acercarse a Dios, como nosotros, ¿sí? Acercarse a la presencia del Señor. Y es más, los que son creyentes, cristianos, quieren estar cada día más cerca de Él y ser más parecidos a Él. Jonás, al contrario, quería huir de la presencia de Dios. Los cristianos siempre queremos experimentar el toque fresco del Espíritu Santo, estar cerca del Señor, estar cerca del Espíritu Santo. Jonás, al revés, huye de una forma muy extraña. ¿Por qué? Jonás conocía de la misericordia de Dios y no quería que perdonara a Nínive. Jonás huye del llamado, de la responsabilidad que le ponía el Señor, de lo que Dios había trazado para su vida. Está despreciando los planes del Señor. Lo impresionante es que vino palabra de Yahweh, dice la palabra, a Jonás, y Jonás, dispuso desobedecer. Hermanos, es grave. Jonás escucha a Dios y sale corriendo. No quería escuchar a Dios, como si salir corriendo y estar lejos no lo iba a escuchar más. Huyó del propósito, del plan de Dios y de su presencia. Insólito. Dice la palabra que ante esta actitud Dios levantó una terrible tormenta. El capitán de la nave y los que viajaban pensaban que el barco se partía en 4, por lo menos. Y además Dios preparó a un enorme pez, como leímos recién, para que cuando tiraran a Jonás al mar, el pez se lo tragara entero. Era el plan del Señor. Es maravilloso ver que a pesar de la mala decisión tomada por Jonás de hacer lo que se le plazca, lo que se le dio la gana, de caminar en sus caminos, en sus deseos, Dios milagrosamente, bondadosamente, yo diría amorosamente, levanta una tormenta para poder enderezar el camino tomado por Jonás, para que se dé cuenta que iba equivocado. Dios hizo con Jonás como hizo con Job. No te dejaré, le dijo, ni te abandonaré hasta que no haga en ti lo que dije que iba a hacer. Eso te dice a vos, mi hermano, y a mí, me dice, a vos y a mí, no importa dónde nos querramos esconder, Dios estará allí para persuadirnos, para hablarnos de lo que Él tiene para nosotros, de los planes que Él tiene para nuestra vida.
Ahora, ¿cómo Jonás se atrevió a huir de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros tratamos de orar más tiempo, de ayunar más, de hacer cosas cada vez más que nos acerquen al Señor, a la presencia de Él? Y este tipo huye. Insólito. Pero saben, hermanos, estemos atentos y escuchemos la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos ha indicado el Señor hacer esto, aquello, lo otro? Y no lo hemos hecho. O hicimos 3 de 10 que nos dio. O hicimos 3 de 7. ¿Cuántas veces quieres huir del llamado que Dios te dio? Ocurre que para la carne es más fácil trabajar, pero cuán difícil que es orar para la carne, ¿no? A la carne no le importa que vos trabajes 12, 15 horas, no, al contrario, matándote. Pero la carne tiembla cuando vos le dedicás media hora a la presencia de Dios. La carne le huye a la presencia de Dios porque ella sabe que para ella no habrá vida y tampoco porque cuando entra a la presencia de Dios, la carne y sus pasiones mueren. La carne dice, porque si entro con Dios, me degüellan. Si entro con Dios, se mueren las pasiones. Si entro con Dios, se me va el deseo del mundo. Si entro con Dios, no desearé lo celestial y yo no quiero desear lo celestial. La carne es enemiga de la presencia de Dios, hermanos. Todos en algún momento huimos de la presencia de Dios y la carne de Jonás le tiraba para alejarse del Señor. Jonás lo hizo creyendo que podía escaparse de la presencia de Dios, de la misión que le había dado papá, de la visión que Dios le había revelado. Seamos honestos con nosotros mismos, hermanos. ¿Cuántas veces nos involucramos en cosas que no necesitamos y justificamos sutilmente todo con tal de no estar con Dios? Analicemos, hermanos, analicemos y nos daremos cuenta que nos pondremos a limpiar zapatos cuando podríamos pagar para que nos limpien los zapatos e invertir ese tiempo en cosas del Señor. Un ejemplo burdo, ¿no? Todo porque nuestra carne sutilmente es tan sagaz que nos hace creer que necesitamos ese tiempo para invertirlo en cosas que no nos ayudan para acercarnos a Dios. Analicemos el tiempo que tomamos para bañarnos, para comer, para arreglarnos, para hacernos un café. Nos daremos cuenta que no estamos tan lejos de de Jonás. Jonás huye. Dios levanta una tormenta tan fuerte que parecía como que la nave, como dijimos recién, se partía en 4. Jonás tuvo que pagar muy caro por haber huido de la presencia de Dios y todo el que esquiva el llamado, atenti hermanito, todo el que esquiva el llamado, el propósito de Dios, no lo va a pasar bien. La tripulación invocó a todos sus dioses y la tormenta no se calmó. Fueron a buscar a Jonás, que dormía plácidamente, y lo despertaron y le preguntaron, ¿tiene que ver contigo esta tormenta? Y Jonás dijo, sí, es que Dios quiere que yo haga algo y yo le dije que no. Y huí de su presencia, pero veo que aún en mi desobediencia me persigue. Vi que a pesar de mi decisión, Dios ya había dispuesto la suya. Esto nos muestra, hermanos queridos, que los recursos de Dios están por encima de los nuestros, están por encima de nuestro libre albedrío y que aunque estemos en caminos incorrectos, escucha bien, hermano, el camino de Dios
nos va a alcanzar, porque Él tiene misericordia y tiene amor y nos quiere perdonar y quiere que nos arrepintamos. Y aunque a veces tomamos decisiones que no teníamos que tomar, el destino de Dios en nuestras vidas será revelado, hermano. El capitán se da cuenta que encontró el verdadero Dios, al Todopoderoso. Entonces le pregunta a Jonás, ¿qué hacemos? Échenme al mar, dice Jonás. Jonás no sabía que Dios tenía un pez preparado. Qué rebeldía la de Jonás, hermanos. Prefería morirse que decirle al capitán, retrocede, vamos a Jope y de ahí voy a Nínive a decirle lo que Dios me dijo que les diga. Él dijo, arrójame al mar. Prefería morir antes que volverse. Muchas personas, hermanos queridos, hacen lo de Jonás. Saben que ya no son los mismos espirituales, que están ya muy lejos del Señor, pero prefieren seguir antes de volverse con Él. La Biblia dice, detente en los caminos, para un poco, medita. En un momento que tienes que detenerte y decir, esto no está funcionando. La unción no está fluyendo. En este matrimonio algo no anda bien, no funciona. Es tiempo de detener la marcha, meditar y preguntarle al Espíritu Santo, ¿por dónde voy a ir? ¿Por dónde voy a andar? Tenemos que aprender a dejar pasar la ola, ¿sí? Cuando te detienes en el camino, medita y deja pasar la ola para después seguir. Jonás dice, láncenme al mar. ¿Por qué hace eso? Porque él sabía que era la única forma de calmar el mar. Dios estaba procesando a Jonás, pero el capitán perdió el control de la nave. Dios levanta tormenta, escuchá, hermanos, para arrebatarte el control y tomar Él el control y llevarte a puerto seguro. Muchas personas sienten que han perdido el control de sus hijos, de su negocio, de su matrimonio, de sus sueños porque dicen que no pueden ya dormir, de su cuerpo. Pero hermanos, si le buscas, Él tomará el control y te llevará donde Él te necesita. Deja que Él tome el control de tu vida. Deja que Él tome el timón del barco. Quiero que sepas y creas que Dios no ha perdido el control de tu vida, hermano querido. Ni de tus papeles, ni de tus hijos. Él tiene el control. El control lo perdiste vos, tal vez. Dios jamás pierde el control. Tanto es el control del Señor que le habló a un pez gigante, fíjate vos, y la ballena, no sé si era una ballena, no se descontroló. Hasta la tormenta no se descontroló. El capitán decía, no puedo controlar esta nave, pero la tormenta lo dirigía, el Señor la dirigía. Dios tiene el control de tu cuerpo, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de tu casa, hermano. Él tiene el control de tu enfermedad. Él no pierde el control. ¿Qué tienes que hacer cuando has perdido el control de las cosas? Ríndete, hermano, ríndete y decile, Yahweh, como tú quieras, tú manejas, haz como quieras. Ríndete a su presencia para que Él te lleve al cumplimiento de su propósito en tu vida. Dios calla, aquieta cualquier tormenta de tu vida. La calla y la aquieta. Jonás había tomado el camino que no era correcto, obvio, el que no estaba de acuerdo a la voluntad del Señor. Primero Dios movió la nave para despertar al profeta. Dios movió la nave para sacar a Jonás del camino equivocado, erróneo. Dios movió la nave para que Jonás no duerma, como diciéndole, no vas a dormir hasta que no
tomes mi camino, hasta que no hagas mi voluntad, hasta que no hagas mi propósito. No vas a tener paz mientras no estés donde yo quiero que estés. Y vos, yo, reclamamos la promesa. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Y Yahweh nos dice, les voy a sacudir el sueño como a la barca. Les voy a sacudir la vida, el negocio como a la barca, para que vuelvan a mis caminos, para que vuelvan a mi voluntad. Muchas veces el Señor nos tiene que sacudir el barco, hermanos. Dios torcerá nuestros caminos para temblar nuestra barca. Y hará temblar nuestra barca, ¿no? ¿Para qué? Para enderezar nuestros corazones, hermanos. Cuando Dios te levanta una tormenta, ¿sabes qué? Es para bendecirte, es para guiarte, es para que vuelvas a Él, es para que entiendas que sin Él no puedes vivir, para que entiendas que Él debe enderezarte. Por eso a veces tiene que quitar la nube para que el sol te queme, te abrace, para que sepas que solo bajo la sombra del Omnipotente estarás seguro. Dios permite que la tormenta te sacuda, pero para corregirte. Dios te sacude, te echaron del trabajo. Dios te sacude porque vos ya no querés ni orar, estás muy lejos del Señor. Y Dios te dice, te voy a sacudir para que sepas que si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. A veces Dios, cuando vos vas a andar por tus propios caminos, Él levanta las tormentas, claro, para que te des cuenta que vas por mal camino. La tormenta que hizo que Pedro se hundiera estaba para perfeccionar su fe. Así que las tormentas que te envía el Señor no solo te corrigen, sino que te perfeccionan. Por eso Dios permite ciertas tormentas, hermano, para perfeccionar nuestros corazones y para que entendamos que no hay existencia fuera de Él, no hay otro Dios. Debemos estar donde Dios quiere que estemos y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sacude Dios la barca, todo se estremece, el capitán pierde el control, todo se afloja cuando caminas por tu camino. En su rebeldía, Jonás dice, ¡ahóguenme! Dios le dice, hoy no te vas a ahogar. Yo tengo un segundo proceso. Yo tengo un plan B. Eso no le dijo, pero seguramente lo pensó. Ya lo vas a entender, le dijo. Lanzan a Jonás al mar. Jonás pensaba, me libré de Dios, ya está, listo. Allí en el agua estaba preparado el pez gigante. Y ni bien Jonás tocó el agua, el pez, ¡blup!, se lo tragó. Y dijo Jonás, ¿y ahora qué hago? Dios le dijo, espérate, ten paciencia, vas a viajar con el pez a Nínive. Y allí estuvo Jonás. 3 días en el vientre del pez, 3 días enmudecido, solo en la oscuridad, en el estómago de un pez. Horrible. Allí comenzó a tratar Dios con él, cuando vio que Jonás ya no daba más. ¿Sí? Hermanos, Jonás dijo, invoqué a Yahweh desde el Seol. Él pensó que estaba muerto. Dice, desde el Seol. Y Dios me escuchó, dice. Allí estaba Dios en la oscuridad, ministrando a un profeta rebelde, procesándolo para sacar lo mejor de él, alineándole el corazón rebelde y hacer que le obedezca. Dios lo dejó a Jonás absolutamente solo para decirle, yo estoy por encima de la intercesión, yo estoy por encima de los consejos, yo estoy por encima de todo, yo soy Dios que nada necesita para sostenerme como Dios. En esa oscuridad su corazón
el de Jonás, comienza a enderezarse, comienza a meditar, comienza a reflexionar. Cuando estaba en la nave roncaba, nunca invocó a Dios. Cuando estaba dentro del pez, comenzó a entender que tenía que adorar e invocar a Dios. Comenzó la transformación de Jonás. En esa oscuridad Dios le dio enseñanzas gloriosas. Pedro, por ejemplo, estaba tan ungido que su sombra dice que sanó un paralítico. La sombra, una parte oscura de él, sanaba. Hasta las partes más oscuras de Pedro estaban ungidas, hermano. Y allí Jonás, en ese proceso, no solo está solo en la oscuridad, nadie hay ayudando, batalla con los intestinos del pez para que no lo procese, y en esas difíciles circunstancias, su corazón volvió a Dios. A veces Dios tiene que hacer algo parecido en nuestras vidas, ¿no? Para alinearnos nuestro corazón. Esos días de oscuridad donde sentimos que las cosas no funcionan, allí es donde nuestro Señor nos enseña su voluntad. Vemos muy claro que fuera de Dios estamos fritos, estamos muertos. Jonás se dio cuenta de esto. Imagínatelo en el estómago del pez. En un momento el pez vomitó, salió del pez lleno de vómito. Su piel y cabellos blancos de vómito, hermanos, con extremado olor a putrefacto. Pero fue a Nínive, con mucho olor, pero con una dedicación al Señor renovada, hermanos, y un claro sentido de su dirección. Jonás tuvo que tocar fondo para poder entender que el llamado de Dios es más grande que el de él mismo. ¿Qué hizo cambiar a este profeta renegado y rebelde? ¿Qué hizo cambiar del rechazo a la recepción, de la noche al día? Cuando Jonás tocó fondo, cuando Jonás no pudo más, Dios pudo darle dirección y enseñanza y renovación espiritual. El Señor puede hacer esto con tu vida, hermano. La experiencia de Jonás de tocar fondo no solo cambió su vida, sino que escucha bien, hermano, sino que cambió la eternidad de más de 100,000 personas de Nínive. ¿Qué lo hizo cambiar? El tocar fondo. Allí recién estuvo listo para cambiar de camino. Hay muchos de nosotros que hasta no lo perdemos todo, hasta que no lo perdemos todo, no lo ganamos todo. Hay muchos que tienen que tocar fondo para que entiendan de que Dios depende de Él para que vos cambies tu vida, para que tu vida espiritual sea renovada. La vida de Jonás comenzó a tener un cambio cuando vio que iba a morir. Pero lo más maravilloso es cuando Dios te permite tocar el fondo, porque estás listo para la renovación y la dirección del Señor. Solo aquellos que emprenden sus propios caminos terminarán con mal olor. El Espíritu Santo habla a tu corazón en esta noche, hermano, hermana, y te dice, aunque toques fondo, yo te voy a renovar, te voy a dar nueva dirección y tus cosas viejas serán renovadas por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y una última cosa, hermano querido, nunca subestimes la misericordia del Señor y su perdón. Nunca desalientes a quien quiera arrepentirse. Nunca te sientas mal cuando un enemigo decida arrepentirse. Haz rápido lo que el Señor te indique. La testarudez te traerá consecuencias. Reconoce, hermano, que Dios no acepta tu desobediencia, como no la aceptó con Jonás.
Arrepiéntete y obedece, cambia de actitud, hermano mío, y cambia tu comportamiento. Hazle frente al pecado. Hazle frente al pecado en tu vida. Confiesa sin dilación, sin perder tiempo, cualquier conducta errada. Recordá, hermanito querido, que no podés esconderte de la presencia de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano, y que esta semana realmente disfruten del Señor, porque el Señor está presente y está atento a atendernos y a levantarnos cuando estamos en esta situación, como cuando estuvo con Jonás. Así que, mi hermano, Dios les bendiga. Shalom, hermanitos.